Bueno, bueno, vos sabés que a mí no me gusta demasiado hablar de mí, ¿no? Y además, por eso te iba a decir, porque además hablar de uno es aburrido para los demás. Entonces vos me tenés que ayudar a que pueda hablar de mí y a que en lo posible no aburramos a todo el mundo, Diógenes. Pero sí, está bien, me parece razonable tu posición, tu planteo de cómo arrancar. Mira, yo nací en la ciudad de Buenos Aires. Mis padres cuando yo nací vivían en Once, en la calle Pichincha 111. Nací en Buenos Aires, estuve viviendo allí, era cerca de la casa de mi abuelo, el Gregorio Pomar que aparece aquí en la calle, por ejemplo. Por supuesto. Eh, y hasta los 4 o 5 años, ya con mi hermana también, nos mudamos a Hurlingham, la provincia de Buenos Aires. Eso era una barriada nueva, recién inaugurándose, de manera que tuvimos una infancia de calles de tierra, de muchos terrenos baldíos, de ir a la escuela con botas y capa cuando llovía y andar chapoteando por los charquitos. Bueno, la infancia de los pibes normales de clase media en esa época, el barrio tenía al principio pocas casas, después fue completándola. Y allí, bueno, amigos del barrio, algunos que recuerdo muy bien y que eran los más afines, Pepe Cantero, el que después tenía esta marroquinería que se hizo, el padre ya la tenía, pero él la desarrolló comercialmente. Lito Budano, un muy buen amigo que desapareció durante el proceso, creo que de puro hablador nomás, pero lo cierto es que desapareció, una barbaridad. Y bueno, y algunos otros, pero estos eran los más próximos, los más cercanos. Y después estuve en la escuela, el primer grado estuve en la escuela del Estado, la escuela número 10, que estaba en el centro de Burlingame. Y cuando empecé el primero superior, una maestra empezó la clase con una lectura de los libros de militancia de proselitismo peronista que había, entonces al segundo día ya no fui. ¿Y qué año sería eso, Goyo? Cuando pasé de primer grado a primero superior, cuando arrancó el primero superior. Bueno, los libros estos, Evita me ama, Ah, claro, todo. eso fue tu primaria, digamos. Escuela primaria, sí, primer grado superior en esa época, Sí, segundo sí, grado sí, creo que sí. no. Este, entonces ahí empezamos a circular con mi hermana por escuelas privadas, que en esa época eran muy precarias, era una casa de familia con una señora que daba clases. Imagínate cómo será que uno de estos colegios donde fuimos circulando se le decían en el barrio el Asno Club, porque antes de ser escuela había sido un club nocturno y se llamaba así. Ah, Entonces esa es la escuela donde yo creo que hice el cuarto o quinto grado, una cosa así. Era una enseñanza bueno, la enseñanza privada de esa época. No la de élite, sino la enseñanza privada de la clase media no peronista, digamos. Y no fue tan mala, porque cuando rendí después a los 12 años para entrar al liceo militar, que era muy exigente, era un examen donde íbamos a rendir como 1.200 pibes y entraban 220, 230, una cosa así. Y yo con esa enseñanza de mis escuelitas de Hurlingham entré bien, entré entre los 70. Bueno, y me formé allí en el colegio secundario, así como vos en tu liceo naval, yo en el liceo militar, en el Liceo San Martín. en San Martín, en Buenos Aires, ¿sí? En el que 20 años antes había estado Alfonsín. Alfonsín, sí, qué bárbaro. Alfonsín se hizo su secundario allí también. Bueno, allí de grandes amigos también, son años de la etapa de la vida que todos recordamos con un montón de anécdotas, pero bueno, me formé allí, era muy buen nivel de educación, nuestros docentes eran docentes de primera línea, eran los que tenían hechos libros como para la formación de los colegios secundarios, y de allí pasé al colegio militar. Cuando terminé el cuarto año del liceo, teníamos la opción de pasar al colegio militar. Yo me había empezado a preparar para rendir en ingeniería,
Y bueno, de último momento, en cuarto año, a final de cuarto año, decidí ir al colegio militar. Sin ter- Ya se podía ir desde el liceo, se podía ir al colegio, que encima ese año, estando yo en el liceo, había pasado en todos los episodios de Azules y Colorados, de manera que había habido una purga enorme en el ejército, había habido un montón de oficiales de todas las graduaciones que los habían dado de baja. Entonces, el ejército demandaba formación rápida de cuadros, de manera que hice primero y segundo año en un mismo año, desde creo que el 3 de enero hasta el 28 de diciembre estuvimos en el Colegio Militar, hicimos 2 años en ese mismo curso. Muy buenos amigos, amigos que muchos siguen siendo como mis hermanos de esa época. Y una actividad que a mí me gustaba mucho. La verdad que me gustaba, era mi vocación eso, ¿no? Me recibí y me destinaron aquí. Y tenía 19, Diógenes. 19 años porque, te digo, salí de cuarto año y hice 2 años simultáneos, así que terminé el cuarto año en el año 66, signado por la caída de don Arturo Illia, cosa que me marcó muchísimo, porque, bueno, por cosas que después te voy a contar, pero lo cierto es que en esa época cayó Illia sin pena ni gloria, sin la defensa de nadie, un gobierno que fue excepcional en todo sentido, no solamente por la figura de Illia, sino por la gestión, y no fue defendido más que por un grupo de correligionarios que lo acompañaron, entre los que estaba mi padre. No, yo lo que sé es que estaba mi padre, eso estaba papá, sí, papá era secretario de comunicaciones de Illia, y estuvo allí, si hubiese sido ordenanza, hubiese estado también seguramente, porque, bueno, porque lo sentíamos así. Yo me recibí a los pocos meses después y me destinaron aquí en Corrientes y ahí empezó mi vida política, Diógenes, porque me quedé tantos años en Corrientes que me fui casado, de manera que después volví a Corrientes y ahí sí empezó mi vida política de verdad. Pero volví a Corrientes porque me había ido casado de aquí. He ido muy, muy felizmente casado. Muy, tengo un matrimonio este, que no tengo más que palabras de elogio para mi compañera y los hijos que tuvimos y todo lo que vivimos y todo el acompañamiento que hizo durante toda una vida bastante azarosa, como te voy a contar. Eh, bueno, y bueno, yo vine a Corrientes en el año, fin del 66, principio del 67, o unos meses después, porque hicimos un curso en la Escuela de Infantería. Vine a Corrientes y me fui en el año 71 de aquí de Corrientes. Ahí me destinaron al Regimiento 3 de Infantería. En el Regimiento 3, en la época del secuestro de Salustro, de la vuelta de Perón, te digo que los años que pasé aquí en Corrientes son unos años hermosos de mi vida, porque una época que uno es joven, que las responsabilidades son las que tenés determinadas en forma absolutamente clara y con muy buenos amigos en el regimiento y gente muy buena y conocida afuera, familia de mi viejo aquí, de mi abuelo aquí en Corrientes, de manera que pasé unos 5 años, 5 años hermosos aquí en Corrientes. Eso, Me fui a Buenos viviendo, Aires, al ahí Regimiento ya 3. prestaba funciones en el ejército y estabas destinado aquí en Corrientes. Estaba destinado al Regimiento 9, que está ahí en Ah, la esquina perfecto. en la Costanera y 3 de abril. Claro. Allí estaba destinado, viví en ese casino que está allí ahora arrumbado, un casino de oficiales, que vos sabés lo que es, una especie Sí. de hotel de los oficiales, muy estilo colonial, muy antiguo, parece. Pero bueno, ahí estábamos, pasé unos hermosos años, diferente a mi experiencia en Buenos Aires, porque fue una época muy,
muy dura. Claro. No en lo personal, sino en lo político para el país. Fue el secuestro de Salustro, el ejército empezaba a participar en operaciones apoyando a la policía, no interviniendo en forma directa, pero apoyando a la policía, conflictos de De los tomas regimientos, lo de habitacionales. 75 en Chingolo, ¿eh? Lo de 75, año 75. No, el momento Chingolo fue más adelante. Ah, Ahí lo que fue la vuelta de Perón en Seiza, cierto. el Puente 12, que encima del Puente 12 estaba a muy poca distancia del Regimiento 3, que está en la tablada. De manera que fueron años complejos, de esos para la vida institucional del país, muy duros. Estábamos mucho mejor que ahora en todo lo social y económico, pero ya se estaba desatando la violencia, que después fue imparable, pero ya en esa época la violencia era violencia de verdad. Y de allí, del Regimiento 3, me destinaron en el año 73, principios de 73, fin de 72, principios de 73, al comando de la Brigada Aerotransportada en Córdoba. Córdoba. En Córdoba. Y ahí sí fueron mis últimos años de carrera. Pero la verdad que hice ahí también una hermosa experiencia en la Brigada Aerotransportada. Tiene, además del trabajo profesional habitual del profesional, del oficial y del suboficial y del soldado, en esa época voluntarios, los soldados además eran voluntarios para ser paracaidistas, eran soldados conscriptos, incorporados al servicio militar obligatorio, pero eran voluntarios para ir a incorporarse a las unidades aerotransportadas. Claro. De manera que eran voluntarios los paracaidistas, lo que ya de por sí marca una diferencia con la disposición que tenía ese soldado con la actividad. Pero además, la actividad de paracaidismo es una actividad que por su grado de dedicación, de riesgo, genera vínculos solidarios, de afecto, de respeto, por supuesto, que tienen diferencia con otras actividades profesionales. Claro, y encima me encontré con un grupo de gente allí en la compañía en la que yo era jefe, gente extraordinaria. El suboficial principal Medina, entonces, suboficial mayor retirado ahora, y un grupo de soldados que no voy a nombrar porque son muchos y no quiero dejar ninguno afuera, pero que para una, casi no te diría alegría, sino emoción mía, me reencontraron el año pasado, el anteaño, hicimos algunas reuniones, estuvimos en el campo de uno de ellos, en Culipi, una cantidad de soldados, ya todos viejos como yo, panzones algunos, con el suboficial principal Medina y este grupo de soldados que pasamos unos momentos de lo más grato, un reconocimiento. Y yo les decía a ellos que ellos, además de ser los que fueron mis soldados y mis suboficiales en esa época, fueron los que estuvieron conmigo en el último tramo, la última etapa de mi carrera, que terminé sin quererlo, es decir, teniendo que optar entre la vocación que tenía yo, que era esa, yo era vocacionalmente un militar muy bien formado, con todos los cursos hechos, habidos y por haber. Ahora ustedes ven un viejo canoso, medio gordito, pero era un soldado, un buen soldado. Era un buen soldado en esa época. ¿Y cómo fue tu fue decisión? Porque el último vínculo con el ejército. Salió publicado en varios diarios nacionales. La última nota fue la de Infobae, que fue hace poco, como una noticia de un medio de gran llegada, ¿no? De las circunstancias en las cuales vos decidiste, motu propio, retirarte del ejército, ¿no? Sí, bueno, fue ahí, el 22 de marzo. Me convocaron para impartir las órdenes del año 76, estoy hablando, ¿no? Para impartir las órdenes para ocupación de objetivos en la noche del 23 de marzo para el 24. Y yo allí llevé ya redactada mi solicitud, no de retiro, sino de baja del ejército. Dios que me es cierto, cierto. ¿Y qué rango tenías vos yo? Era teniente primero, pero el retiro es una situación de revista. Vos seguís siendo militar, retirado, pero era la baja directamente. De baja rompés vínculos con el ejército. Yo, en realidad, no tenía ninguna
ninguna cosa por la que irme del ejército desde el punto de vista profesional. Tenía una buena carrera por delante, en fin, estaba conforme, contento, tenía tenido destinos que me habían conformado, una cantidad de amigos, buenos superiores había tenido felizmente, pero ahí se me cruzaba, y ahí esto es lo que te decía del gobierno de Ilia, ¿no? Se me cruzaba la imagen de Ilia destituido, y yo en el ejército todos esos años sin poder hacer nada, porque bueno, en el ejército sos parte de un gobierno militar, pero estás respondiendo órdenes, ¿no? Claro. No votás, no decidís, y sos el respaldo que tiene el respaldo que tiene la institución militar para gobernar. Por supuesto. Es lo que le da la fuerza. Acá me está diciendo Isabel Diógenes que hay luz, va a ir a prender el aparato adentro. Bueno. Vamos a ver si podemos. Pero mientras tanto seguimos charlando. Bueno, entonces yo le decía a estos muchachos que ellos no habían sido mi último vínculo con mi vocación. Claro. Porque yo la última que vi del ejército, bueno, por supuesto después me seguí viendo con amigos y demás, pero en ese momento me fui del ejército y no volví más. Y me fui a trabajar a Buenos Aires, estuve trabajando ahí, me dieron una mano muy grande, no quiero dejar de mencionar, trato de mencionarlo siempre, ¿no? Pero cuando yo me fui, tenía toda la formación que puede tener un militar para ser militar. Es decir, nada útil para hacer un cheque, para dedicarte al comercio, para dedicarte a alguna actividad, y encima tampoco capital, obviamente, ¿no? Ni yo, ni la familia de mi mujer, ni mi familia. De manera que en ese momento tenía 3 hijas, y una familia de aquí de Corrientes, Hidalgo, Castillo, Branchi, me ofrecieron ir a trabajar con ellos en una distribuidora de arroz que tenían en Buenos Aires. Así que cumplido los días de arresto que me pusieron por... ¿tuviste días de arresto también? Y sí, porque claro, en la solicitud de baja no podía poner por razones personales, porque yo no estaba yendo por razones personales. Entonces expliqué las razones por las que me iba, y eso era, como me decían en la sanción que me pusieron, era juicio crítico a la conducción política del ejército. Seguro. Y sí, por supuesto que lo era, si yo lo que estaba diciendo era que era una barbaridad que se rompiera el orden constitucional. ¿Y tenés copia copia de esa nota, Goyo? Sí, claro, sí. Bueno, la vamos a incorporar cuando tengamos las efemérides correntinas. Es un hecho político eso. La fecha en la que ingresó tu renuncia al ejército. Y para mí fue un hecho de vida, che. Por supuesto. Bueno, ahí se diversifican mis vocaciones, la vocación cívica y la vocación militar se quedan fracturadas, la brecha que se produce entre la actividad de una y otra. Tuve que elegir y elegí lo que elegí. Así que nos fuimos a Buenos Aires, tomé el tren, me fui a hacer cargo de ese laburo. Sigo agradeciendo a todos amigos, lo agradeceré toda la vida porque en ese momento me dio una alternativa de trabajo que no hubiese podido tener de ninguna otra forma, ¿no? Goyo, te pego un saltito en el tiempo para ir haciendo eficiente nuestro tiempo. ¿Cómo fue tu vinculación ahí con los dirigentes del partido, con Alfonsín? Yo sé que estábamos en dictadura, ¿no es cierto? Pero bueno, había movimientos subterráneos, vínculos, sabemos que Alfonsín... Sí, claro. Papá fue dirigente del partido y militante del partido toda su vida. A él lo echó oyente de la Universidad del Litoral, no pudo terminar su carrera, terminó muchos años después por su militancia política. Política, claro. Y en Buenos Aires, qué sé yo, los amigos de papá, los que iban a casa a comer, los que no, yo me encontraba, qué sé yo, a Roque Carranza, Germán López, García Vázquez, Raúl Borrás, Cotino Siglia, que era un muchacho joven en esa época, más joven que yo. Ahora creo que es más viejo que yo, pero sí, me parece que sí. Bueno, de manera que la relación con la gente, con la dirigencia del partido, yo la tuve siempre. A papá le pidió Balbín que me vaya a hablar con él,
cuando estaba trabajando en Buenos Aires. Bueno, fui un día al Comité Nacional a hablar con Balbín para explicarle cuáles eran mis razones, y él dudaba de que fuese eficaz. Y yo, qué sé yo tenía la seguridad tan grande de que yo no podía estar en este ejército, que bueno, fue una charla muy cordial y muy cariñosa por parte de don Ricardo. Y Alfonsín le dijo: papá, decirle a Goyo que no se vaya. Y yo le dije: decirle a Raúl que me pide eso porque no sabe bien lo que viene. Yo tampoco sabía muy bien, pero se percibía, porque en Córdoba, como habrá leído alguien en esta resumen de lo que pasaba en Córdoba que hace el Reato en Viva la Sangre, era realmente una especie de laboratorio para la prueba, para digamos. las organizaciones armadas y para las Fuerzas Armadas, de cómo venía el conflicto para adelante, ¿no? Claro. Todos sabemos que ya hubo desaparecidos, hubo torturados, hubo episodios de violencia, había todos los días, producidos por unos y otros. El sindicalismo estaba muy activo, Tosco era un dirigente muy activo también. Bueno, esa época es la que vivimos en Córdoba, de manera que, si bien no se podía tener una idea exacta de lo que podía pasar, uno podía percibirlo con seguridad, ¿no? ¿Y cómo fue, Goyo, después, digamos, cuando Alfonsín empezó, después, me imagino que las cosas se empezaron a mover después de la Guerra de Malvinas, ¿no es cierto? A partir de la Guerra de Malvinas, que fue un hecho político que descalabró la dictadura, ¿no es cierto? Sí, Diógenes, estuve un año en Buenos Aires. Estuve un año trabajando allí en Plinar, se llamaba la empresa, en Buenos Aires, y después me vine a Corrientes a ver qué actividad podía desarrollar acá, porque en realidad está lejos de la familia de mi mujer, con los hijos chicos, era mejor venir para acá. Y acá hice un montón de cosas, trabajé en una cantidad de actividades, qué sé yo, administré un campo ganadero, planté arroz, exportamos arroz con ayuda de Pérez Guevara, que estaba vinculado con Molinos Arroceros y demás, de manera que, para salvar la plata de una de las campañas que hicimos elaborar el arroz y lo exportamos a Chile, y así todo. Perdí un autito que tenía. Bueno, hice un montón de cosas, puse una inmobiliaria, y bueno, y llegamos al año 82, como vos decís, Guerra de Malvinas, y se empieza a abrir la actividad política, y acá empezamos todos a militar, a participar. Ya había habido reuniones antes, Armando Romero me había invitado a participar de reuniones de Renovación y Cambio. Yo habíamos ido ahí con varios amigos, que bueno, se hacían reuniones muy, muy chiquitas, reuniones en la casa de Armando de 8 o 10 dirigentes, íbamos con el Negro Alegre, con Armando, con Armandito, Ernesto Buscaglia. Tengo entendido que lo conociste a Ángel Balmagia también sobre fines de los 80, más o menos por esa época, ¿no? Unos cuantos de ustedes los empecé a conocer en aquella época. Sí. Claro, eran algunos estudiantes, dirigentes estudiantiles algunos, militantes otros. Sí, claro. Claro, bueno, y empezamos a trabajar para afiliar para el radicalismo y para las elecciones internas que había para llevar a Alfonsín como candidato, y acá para Armando Romero, que era el candidato a gobernador. Pero después de pasar por las internas, ¿no? De manera que, bueno, ahí empezó así como te decía, que mi vida política empezó cuando me casé en Corrientes. Volví por eso a Corrientes, y ahí empezó la actividad de verdad, ¿no? La actividad política aquí. Bueno, así empezó y siguió ininterrumpidamente. En esa campaña no fuiste candidato, en el 83 no fuiste candidato en Corrientes. No fui candidato a nada. Estuve trabajando con otros amigos para la organización del Programa Alimentario Nacional, pero Raúl Borrás me convoca para hacerme cargo de un organismo que dependía del ministerio. Él era ministro de Defensa, de lujo, un organismo que dependía del Ministerio de Defensa, que era la Superintendencia Nacional de Fronteras. Es un organismo con funciones
muy diversas, desde el control de la erradicación y de las propiedades en las zonas de seguridad de frontera, el control de los pasos fronterizos, la coordinación con migraciones, Qué bueno. aduana, todo eso, pero además una actividad muy, muy linda, muy atractiva, que era la de desarrollo de áreas de frontera. 70 organismos nacionales tenían parte de su presupuesto obligatoriamente que invertir en las áreas de frontera, coordinados por la Superintendencia de Frontera, e invertidos en las provincias y en esas áreas sobre proyectos que presentasen las provincias. Proyectos de comunicaciones, de ferroviarios, de líneas aéreas, de transporte, de educación, en fin, de telefonía, de todo lo que se te pueda ocurrir. Y bueno, y allí fueron a trabajar conmigo alguna gente que vos conocés, por ejemplo, como Ignacio Cela. Ignacio, actual intendente de Goya, qué bueno. A una de las diligencias, en las direcciones de allí, de la superintendencia, fue un colaborador muy útil, realmente un amigo entrañable. Y Goyo, ¿qué podés contarnos de cómo viviste el triunfo de Alfonsín? Para contarle un poco a los jóvenes cómo viviste vos aquella época, ese fervor democrático, ese diciembre del 83, toda esa etapa del arranque, ¿no? ¿Cómo viviste vos eso? Bueno, realmente la campaña de Alfonsín él ya conocía, no voy a relatar eso, pero fue una campaña que fue provocando un compromiso con la democracia, que esa es una de las cosas que yo valoro enormemente, además de todo lo que se valora de Alfonsín, valoro enormemente porque nos vinculó a los argentinos en general con la democracia, ¿no? Nos dejó enganchados con la democracia, nunca más. Cuando yo me fui del ejército, cuando cayó Ilia, ni hablar. Cuando yo me fui del ejército, nadie no se entendía muy bien porque yo me iba habiendo un gobierno mal como el que era, encima peronista, yo radical, y yo no había gente que demandase por la democracia. Se buscaban soluciones por izquierda, por derecha, pero siempre atajos, y muchas veces con violencia, otras veces, bueno, los golpes institucionales, los golpes palaciegos. La democracia no era la alternativa de solución para los problemas. Y lo cierto es que desde ahí en adelante no solucionamos muchos de los problemas, te diría que muy pocos. Pero peor hubiese sido si no hubiese habido democracia. Estoy absolutamente seguro. En democracia cuesta más la cosa, pero cuando llega, llega. Y va a llegar. Va a llegar la solución para nuestro problema. Pero bueno, la cuestión que ese fervor que nos transmitió Alfonsín, ese vínculo con la democracia a todos los argentinos, a los radicales, y bueno, yo te digo, yo tenía un entusiasmo inatajable. La noche de las elecciones, que vos no sé, seguramente te acordarás que esa noche de las elecciones se daba por descontado el triunfo de Luder. Sí, totalmente. No podía perder las elecciones, ¿no? Se aspiraba que el radicalismo haga una buena elección. Nos juntamos en la casa de Guaro Acosta con unos barriles de chop y con un asadito, una buena cantidad de amigos, una cantidad grande de amigos a escuchar los resultados que iban viniendo muy de a poco. Bueno, cuando se supo que la situación era irreversible y que ganaba Alfonsín, no te imaginás lo que fue eso. Fue una emoción, pero que yo no sentí una emoción igual por episodios que no tengan que ver con los afectos más íntimos y más personales. Claro, tan fuerte, ¿no? Nunca más. Bueno, ganamos. Y al poco tiempo falleció mi padre, que estaba trabajando ya con Borrás en el Ministerio de Defensa. Llegó a trabajar con Borrás. Él llegó a trabajar con Borrás porque él había tenido toda su vida vínculos con gente de las Fuerzas Armadas. Claro. Seguramente identificando con mucha sabiduría que por allí pasaba uno de los conflictos de nuestra sociedad, ¿no? Por tener una relación con las Fuerzas Armadas que fuese civilizada, democrática, conocer a la gente, transmitirle nuestras opiniones, nuestras ideas a la gente. En el libro de Jauna Arena
se relata este episodio, este análisis que se hacía en esa época de cómo Alfonsín ponía a uno de sus alfiles más importantes en un ministerio tan difícil, ¿no? Y ahí está la explicación, ¿no es cierto? Alguien que tuviera mucha cabeza porque existía el partido militar, los militares eran un partido, para decirlo de una manera, ¿no es cierto? Todavía que eran un partido político. Y tenían la fuerza que tenían, Diógenes. Y tenían la fuerza que tenían, porque en ese momento habían entregado el gobierno, pero eran las mismas Fuerzas Armadas que habían estado hasta ese momento manejando el país a los chicotazos, ¿no? Así es. Bueno, papá falleció el 11 de diciembre, el 11 de enero falleció papá, pocos días después de asumir, y le pidió Borrás que vaya con él por esta experiencia que tenía papá y conocimiento de gente y vínculos y el conocimiento que tenían muchos militares de él, es decir, que podían hablar con confianza con él, no se enfrentaban a un desconocido que venía de un partido político, sino se encontraban con un amigo con el que habían estado conversando y discutiendo y debatiendo cosas desde siempre. Claro, que era el valor de la confianza, ¿no? Que es tan importante en los temas institucionales, ¿no? Bueno, vamos a la superintendencia y te quería contar que entre las cosas que hicimos otro de los que estuvo, otro correntino que estuvo allí, fue Daniel Coco, también un gran colaborador, sí, de toda esa época, y un hombre con mucho vuelo y con autonomía de vuelo además, ¿no? Muy inteligente Daniel. Muy inteligente, muy capaz. Creo que a esta altura del partido un intelecto desperdiciado, pero bueno, hay muchas cosas que desperdiciamos nosotros. Lo cierto es que una de las cosas que hicimos, que esto es una cosa que si no la comento me va a retar Socorro, mi mujer después. Siempre me dice cómo no hacer mención a eso, que es una cosa que se hizo dentro de las atribuciones de la superintendencia. Todos conocemos el Chaltén, todos sabemos dónde queda el Chaltén. Claro. Este pueblo que es la capital del trekking, está cerca de la casa de Cristina, cerca de Perito Moreno, te voy a decir. Ahí no había nada. Y por la iniciativa y por el conocimiento que tenía de la zona un funcionario que yo nombré en la superintendencia, un ex oficial de la Fuerza Aérea, paracaidista también, que de apellido Soto, él había sido comisionado del área de frontera en Santa Cruz, es decir, funcionario provincial de las áreas de frontera de Santa Cruz. Él conocía mucho esa zona, conocía mucha gente, y me empezó a entusiasmar, o nos empezó a entusiasmar, para radicar gente en esa zona, que había mucha tierra fiscal y muchos pobladores que hacían años que vivían. Entonces, claro, con convenios de extensión, la provincia, parques nacionales, un trabajo administrativo, un tejido muy, muy detallado, pudimos hacerlo y creamos el pueblo ese del Chaltén. Eso sirvió de argumento cuando en el laudo, en el litigio con Chile sobre esa zona, dan la razón a Argentina, porque hay pobladores civiles no vinculados con el Estado radicados en la zona. O sea que fue no vale de colonización, si hay tropas militares, si hay gendarmería, si hay parques nacionales. Eso es un dato que significa a favor del país que reclama derechos a ese territorio, si son pobladores civiles, claro, civiles que están arraigados, que tienen su propiedad, que tienen su casa. Bueno, fíjate vos que ese trabajo es uno de los, en su momento fue un trabajo administrativo que lo hicimos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, diría que un trabajo administrativo, pero que terminó teniendo este resultado del que estamos muy orgullosos que estuvimos allí. Y Goyo, volviendo después a Corrientes, digamos, ¿no? ¿Cómo ya fue, ya pasada la elección de Armando Romero? Ya estábamos... Bueno, yo seguía militando, claro, y bueno, y empezamos a ver que era un poco nuestro momento. Entonces, con gran contrariedad, Borrás falleció al poco tiempo, no mucho tiempo después, yo todavía estaba en la superintendencia, lo reemplazó Germán López, López Carranza, después Germán López, el interinato,
todos ministros de lujo, y al final, en el último periodo, después de esta sucesión, porque fallece Borrás, fallece Carranza, Germán no puede seguir la función por deterioro en su salud, queda Horacio Jaunarena.